Si ven la pantalla, confirmen, si ven. Sí, ya, sí, profesor. Sí, se ve. Ya, muy bien. Yo siempre tomo de estas diapositivas porque lo veo muy completo, ¿no? Y muy resumido. Vamos con la presidenta. A ver, presidenta, léase esta lámina de aquí. Vamos. Objetivos. Dar un repaso general a la programación orientada a objetos, comprendiendo de manera general conceptos tales como objetos, clases, métodos, herencia, polimorfismo, etc. Conocer e implementar cada uno de los conceptos claves de la PO usando Python como lenguaje de programación. Muy bien, chicos. Ya, muy bien, chicos. Entonces, en este momento, ¿verdad? Como yo había explicado, hay muchos lenguajes de programación en la vida real, ¿no? Hay lo que es Java, que es muy popular, C Sharp, C++, etc. Y como yo les dije que este curso vamos a trabajar con el lenguaje de programación Python como lenguaje oficial del instituto, ¿no? Para estos temas. Ya, nosotros vamos a ver algunos de estos puntos, no todos los puntos, porque aquí se van de largo. Inclusive, aquí hay partes de sintaxis de Python en PO, pero nosotros vamos a verlo con el docente, o sea, con mi persona. Muy bien, a ver, Andy, léase esa diapositiva, por favor. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación que busca representar entidades u objetos agrupando datos y métodos que pueden describir sus características y comportamiento. Ya, muy bien. Lo que dice aquí, chicos, que la PO lo que hace es crear aplicaciones desde el mundo real. Y el mundo real está representado con objetos, ¿verdad? Por ejemplo, todo lo que nosotros vemos y algunas cosas que no vemos y sentimos serían objetos, y para nosotros se puede decir hacer la transición de la vida real hacia la parte de programación, aplicamos un concepto muy básico que se llama la abstracción. A través de la abstracción nosotros obtenemos, ¿verdad?, los objetos mediante entidades. ¿Y qué son las entidades? Las entidades son un objeto que puede ser físico, visible o abstracto o invisible a la vez también. Entonces, nosotros a partir de entidades obtenemos elementos del mundo real y hacemos un pequeño análisis, ¿verdad? Y esas entidades pasan a ser clases. Y esas clases pasan a ser diagramas y pasan a ser código. Entonces, el primer paso, chicos, que se desarrolla o se realiza en el proceso de programación orientada a objetos es la abstracción. Y justamente se toman las entidades. Muy bien, vamos con Angie Zambrano. La siguiente lámina. ¿O se fue Angie? Acá estoy. ¿Sí me escuchas? Sí. Ok. La programación orientada a objetos, paradigma de programación en el que los conceptos del mundo real relevantes para nuestro problema se modelan a través de clases y objetos, y en el que nuestro programa consiste en una serie de interacciones entre estos objetos. Muy bien. El primer paso, como yo les dije, es aplicar la abstracción. ¿Cuál es el objetivo de la abstracción? Crear modelos, hacer un modelado. Y ese modelado se lo hace a través de las entidades o clases. Una vez que obtenemos las entidades o clases, ¿verdad? Nosotros asignamos a cada clase o a cada entidad, perdón, atributos. Como decían ustedes en las exposiciones, los atributos o características son como variables. Y una variable tiene un tipo de dato, que puede ser string, puede ser int, etc. ¿Y qué hacen los atributos? Describir lo que es un objeto. Ojo, una observación. Cuando nosotros aplicamos o implementamos el tema de atributos, debemos solamente limitarnos a lo que desea
o deseamos resolver en el problema. No podemos ni agregar cosas que no tienen nada que ver con el problema porque supongo, me parece, no. Debe ser algo concreto, ni tampoco nada menos, que esté omitiendo ciertas cosas que pueden ser muy fundamentales al momento de programar. Entonces, vamos con otro compañero, no recuerdo los nombres, un voluntario. ¿Quién sería? Ventaja de la PO. Vamos. Fomenta la reutilización y extensión del código. Permite crear sistemas más complejos, relacionar el sistema al mundo real, facilita la creación de programas visuales, construcción de prototipos, agiliza el desarrollo de software, facilita el trabajo en equipo, facilita el mantenimiento del software. Ya. Muy bien, mi estimado. Nosotros cuando vimos el tema de funciones, vimos el tema de paquetes, el tema de importaciones, ¿se acuerdan? Nosotros estamos justamente, ¿verdad?, cumpliendo con las dos ventajas de esta lámina. Reutilizar y extender código. Cuando creamos las funciones getTotal, getIva, getPromedio y lo ponemos en otro lugar, estamos aplicando la modularización y estamos aplicando lo que es reutilización y extensión del código. ¿Y por qué hay que hacer eso? Justamente por el segundo punto, porque va a haber temas extensos y complejos que se pueden tratar de mejor manera partiendo en partes el sistema. ¿Ya? Y lo que dijo el compañero, la tercera línea, hace referencia a lo que yo le estaba diciendo hace un momento, ¿no? Que nosotros cuando creamos un programa, desarrollamos un programa, estamos relacionando cosas del mundo real, ¿verdad? Para aterrizarlas en código, ¿verdad? Muy bien. Dice, facilita la creación de programas visuales. Yo les dije el otro día que nosotros en el segundo parcial, nosotros vamos a crear aplicaciones con interfaz gráfica, con ventanas, tablas, etc. Y hasta con imágenes. Y Tkinter se puede decir, es la librería básica que todo el mundo trabaja para hacer aplicaciones con interfaz gráfica. Es una librería, y no solamente es algunas, por ejemplo, PyQt5 es otra librería de Python para interfaces gráficas. Aplica la programación orientada a objetos. Cada componente, ejemplo, botón, tabla, qué sé yo, una caja de texto, es una clase, que sería a la vez la plantilla para crear varios objetos. Entonces, resumen, las librerías más populares para crear interfaces gráficas o componentes gráficos están basadas en la PO. ¿Ya? Construcción de prototipos, como le dije, se puede que sistemas de pronto no tan complejos. ¿Qué es un prototipo? Por ejemplo, nosotros tenemos, como docentes, tenemos la designación últimamente como directores de proyecto. Y nos toca hablar con las fundaciones, en mi caso, ¿no? Y por ahí dijo la compañera Viviana de que algunas fundaciones han pedido que hagan sistemas o programas para inventario. Entonces, yo primero recojo un levantamiento de información y voy a elaborar un prototipo básico, un prototipo muy básico, en donde de ahí parte, ¿verdad? Yo, según los requerimientos del cliente, yo hago un pequeño prototipo y de allí yo le digo, ¿sabe qué, señor? Este prototipo yo tengo según lo que usted me dijo. De ahí parte la base. Y la programación orientada a objetos me ayuda de manera muy técnica a hacer un prototipo. Como le dije, un sistema con la PO se hace por partes como si fuera un rompecabezas. Ejemplo, Yanela hace la parte de clientes. Este chico que habló Ayola, la parte de proveedores. Angie hace la parte de compras. Entonces,
armo un prototipo pequeño y le muestro al cliente y de ahí puedo partir a construir un sistema más completo o más personalizado. Y bueno, justamente los últimos puntos, agiliza, facilita y facilita el mantenimiento, trata de la construcción de sistemas en equipos. Porque yo, con la PO, yo puedo hacer en partes independientes y puedo esas partes independientes distribuirlas a un desarrollador, a un programador. Entonces, con esto, ¿a qué me refiero? De que si a Yanela le salió mal algo, a los otros no le va a afectar, porque es totalmente independiente. ¿Ya? Pero ¿qué pasaría si yo hago un sistema de la manera estructurada, tradicional anteriormente, y la parte de Yanela me sale mal? Me va a afectar toda la ejecución del programa. Dígalo, ¿alguien activó el micrófono? Sí, y es mejor a veces comenzarlo desde cero. A veces. Muchos expertos dicen eso. A veces, pero en la vida real, honestamente, el 80% no son desde cero. El 80% de los programadores hacen programas como están en la última línea, mantienen software. Y lo digo por experiencia y no por ciencia. A mí nunca me ha tocado, cuando he estado yo en proyectos, en empresas, nunca me ha tocado un programa desde cero. Me ha tocado meterle mano a código ya existente. No sé si lo dijo Angie, ¿ya? Pues le digo, chicos, lo que yo le estoy diciendo en este momento es lo que en la vida real ocurre. Aquí está la documentación, como de 80 páginas o más. Y revíseme ese código que tiene como 3.000 líneas. Obviamente que está dividido en partes, ¿no? Esta parte necesito cambiar o aumentar. Esa es la vida real, chicos. Muy bien, vamos ahorita con otra persona, otro voluntario. Vamos, ¿quién es el voluntario con esta lámina? Modelo orientado a objetos. Para entender el PO, objetos, para entender PO, vamos a revisar unos conceptos básicos. 1, clase, que diga objeto. 2, clase. 3, mensaje. 4, métodos. 5, interfaz. 6, herencia. Ya, muy bien. Objeto, ya saben, ¿no? Es el producto de una plantilla o de una clase, ¿verdad? Clase es la plantilla o molde. Mensaje es cuando se transfieren información entre métodos. Método es una función que es una acción. Una interfaz es como una intercomunicación, ¿verdad? Entre los elementos de un objeto y con los que se va a usar, con los que implementan, ¿verdad? Ese objeto, ¿verdad? Ya vamos a explicar eso. Un ratito, perdón. Ya, vamos a continuar. Herencia, ya ustedes lo explicaron en su diapositiva, ¿no? Vamos, otro estudiante, objeto. Ya, muy bien. Características son atributos o de manera técnica son variables. Comportamientos son las acciones, ¿verdad? O los métodos. Y dice que cada objeto, hablando ya como objeto independiente, contiene datos y funciones que son variables y métodos, ¿no? Y un programa se construye, ojo con esto de aquí que es muy interesante. Un programa se construye como un conjunto de objetos. Ejemplo, mi laptop es un objeto, ¿verdad? Mi pregunta es, ¿mi laptop estará compuesto por varios objetos? ¿Sí o no? Vamos, la laptop. Sí. Ya. Sí, ¿Cuáles serían esos objetos que componen uno más grande? Ya, muy el bien. teclado. Muy bien. La pantalla. Muy bien, excelente. Qué bueno que... El ventilador Claro, para que no se sobrecaliente. el procesador, muy bien. Disco duro. La batería, el
Las memorias RAM. Ya. Lo que ustedes nombraron son varios objetos que conforman uno solo. Y este objeto laptop es parte de un objeto mucho mayor, que es la clase o en la oficina. Porque en la oficina hay otros objetos como escritorio, bibliotecas, libros, etc. ¿Tienen claro esta parte o no? Por eso que yo digo, chicos, que un sistema aplicando la PO es como si fuera lo mismo. El sistema total es un objeto grande y las partes de ese sistema son los pequeños objetos, como el cuerpo humano, que se compone por varios miembros y órganos, ¿verdad? Igualito, igualito. Y mucha atención, chicos, que de esto se trata la tarea que voy a enviar ahorita. Aquí expone un ejemplo de cómo es un objeto. Mucha atención. Aquí hay un ejemplo de lo que es un objeto. Y pone aquí el ejemplo. El carro es un BMW. Carro sería como la clase, como el molde. Y BMW es el valor, o sea, el nombre de la clase. ¿Ya? O el nombre del objeto, en otras palabras. Y los atributos son estos, ojo, son las ruedas. Atributos ruedas, motor es atributo, caja de cambios es un atributo, color es un atributo y espejos es atributo. Muchos me dirán, profesor, ¿y por qué usted omitió el 4, omitió el BMW, omitió el 7, el azul y 2? ¿Por qué? Para saber asignar un valor, nosotros primero debemos saber cuáles son los atributos. Entonces, el 4, el BMW, el 7, el azul y el 2 son valores. Ojo, son valores. Entonces, un objeto tiene nombre, un objeto tiene atributos con sus respectivos valores. ¿Alguna pregunta? Vamos, ¿quién lee lo que es la clase? Vamos, dele. Un modelo o prototipo que define las variables y métodos comunes a todos los objetos de cierta clase. También se puede decir que una clase es una plantilla genérica para un conjunto de objetos de similares características. Exactamente, chicos. De una clase, que es un molde, podemos crear muchos objetos. Lujo de decir, bueno, yo no quiero comer mucho hoy día gelatina, voy a hacer por la mitad. O sea, ya cambió ¿qué cosa? Cambió el volumen, cambió el sabor y cambió el tamaño. Pero lo que se mantiene, ¿qué es? El molde. Tienes pilas. Con el ejercicio anterior, ¿cuál es la diferencia aquí? Y si gusta, yo vuelvo hacia atrás. Ojo, si es posible, tomen captura ahí. Ya, y regreso. Este es un objeto, ¿se ven? Y esto es una clase. ¿Cuál es la diferencia? En el ejemplo de clase. Muy bien. Aquí no hay ningún valor. Aquí están las cualidades, los atributos. Y acá, perdón un ratito, aquí sí están los valores. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Ya saben identificar la diferencia entre un objeto que está aquí y una clase que está por acá? Sí, señora, excelente, eso es. Se puede decir que sería la conclusión general es de esa manera. Las clases es algo general, como les puse el ejemplo de los monigotes. Tú puedes hacer un molde de monigote con un color, pero tú puedes ponerle un monigote de color moreno, negro, otro blanco, otro rosado, etc. Igualmente con las gelatinas. Pero en cambio el molde es general, o sea, dice, bueno, venga el que quiera acá. ¿Ya? Vamos a ver, ¿quién me ayuda con mensaje?
en que se comunican los objetos entre sí. Ejemplo, cuando llamemos a una función de un objeto, diremos que estamos enviando un mensaje a ese objeto. Muy bien. Creamos un objeto. Nosotros podemos acceder a una función, a un método. Y lo que dice aquí se cumple de que cuando nosotros aplicamos esa práctica, estamos enviando un mensaje hacia ese objeto. Nosotros hemos hecho algo muy parecido, no exactamente igual, pero muy parecido, cuando nosotros hicimos ese ejercicio de funciones, en donde, por ejemplo, la función donde nosotros ingresábamos los datos de las notas del estudiante, ¿verdad? Pero nosotros para calcular llamábamos al método getPromedio y el método getEstado. Es más o menos parecido, pero no es totalmente completo porque aquí no aplicamos objetos, solamente son funciones. En cambio, aquí aplicamos primero, llamamos al objeto, punto, y llamamos a su respectivo método. Lo más fácil, ¿quién con método? Un que llega a un objeto. Un método no es otra cosa que una función o un procedimiento perteneciente a un objeto. Resumen. Interfaz. Vamos a ver quién lee esto de interfaz. Y esto es muy importante, tiene que ver bastante con el tema de encapsulamiento. Vamos. Públicas y partes privadas. Algunas veces llamaremos a la parte pública de un objeto su interfaz. Se trata de la única parte del objeto que es visible para el resto de los objetos, de modo que es lo único de lo que se dispone para comunicarse con ellos. Ya, muy bien. Elementos públicos. ¿Qué son los elementos públicos? Aquellos que cuando tú creas un objeto tú puedes acceder. O inclusive cuando se aplica una herencia, el hijo puede acceder a elementos públicos, pero no encapsulados de la clase padre. ¿Ya? Entonces aquí más o menos hace como un pequeño énfasis al tema de encapsulamiento, pero de manera abstracta, ¿no? Que aquí más es la parte pública la que se maneja aquí. Porque tú no puedes interactuar con un objeto o con una clase si no tiene partes públicas, porque todo queda internamente y la cosa es aquí interactuar. Entonces, eso es lo que hace la interfaz, como una interacción. La herencia es uno de los conceptos más cruciales en la PO. La herencia básicamente consiste en que una clase puede heredar sus variables y métodos a variables subclases. Esto significa que una subclase, aparte de los atributos y métodos propios, tienen incorporados los atributos y métodos heredados a las superclases. Así es, chicos. Lo que ustedes explicaron el otro día fue excelente, ¿no? Hay una clase padre, hay subclases. Inclusive, chicos, una subclase puede tener clases hijas. ¿Ya? Eso se llama lo que son clases por niveles, ¿verdad? Ejemplo, tengo una superclase que tiene 2 subclases y una de las subclases tiene 3 subclases. Entonces ya son 3 niveles. Pero bueno, vamos a proseguir. Muy bien. Vamos a empezar primero con la clase y después con el objeto. Vamos a poner aquí clase, 2 puntos, qué sé yo, televisor. Ese es el nombre de mi clase. Voy a dar atributos, ya que aquí estamos haciendo ejercicios con ustedes de manera directa, voy a aprovechar también poniendo el tipo de dato, porque ustedes dijeron que las variables, ¿verdad? Los atributos eran como variables, y es la verdad, son variables. Voy a darle 4 atributos. Primero, marca. Mi pregunta es, ¿marca es un valor string, número o booleano? String. STR. String. En Python es STR. Muy bien, vamos a poner aquí color. ¿Qué será? ¿String, número o booleano? String. String. Muy bien.
Vamos ahorita a poner otra cosa más. Vamos a poner aquí tamaño, muy bien. ¿No? Será string, booleano, entero o float. Entero. Muy bien. Vamos a poner uno último. Estoy vendiendo televisores, por ejemplo. Qué mentira, ¿no? Valor. ¿Qué será? ¿Cuánto será valor? Podría ser. Porque puede valer también centavitos ahí, ¿verdad? Ahora, este es un ejemplo de una clase. ¿Cuál es el ejemplo del objeto? Pongo aquí, objeto. Objeto de televisor. Objeto de televisor. ¿Verdad? Entonces, pongo aquí, marca, 2 puntos, por los 2 pongo igual. Voy a poner aquí que sea edgy. Chicos, alguien que desactive el micrófono, que hay ruido. Muy bien. Vamos a poner un ejemplo de valor con color. Ponemos aquí, qué sé yo, que sea azul, qué sé yo, exagerando, cualquier valor. Un ejemplo de tamaño, ¿qué sería? Aquí. 55. Muy bien. 45. Ya. 50 ya, ni el uno ni el otro. Ahí está. Si ven la gran diferencia es cómo yo represento una cadena y cómo yo represento un número. Las cadenas yo lo represento entre comillas. Y el número simplemente pongo el valor. Voy a copiar aquí. Sí. Bueno, eso hace referencia. Pulgada sería, tiene razón. Un valor de un precio, digamos. 850 con 90. Ya, con 90, ¿verdad? Muy bien, con 90. ¿Ya? ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna duda? Ahí salen, recién estoy enfocando a los estudiantes. Vamos. Profe, yo tengo una duda, es que aquí estoy confundido. En clase de objetos, ahí veo a ninguno todavía no se le, por decirlo así, no se le asigna la función de lo que hace el televisor. Todavía no, porque estamos recién en abstracción. Ya. Estamos recién haciendo el primer paso. Como que dice, estamos en un borrador. ¿Ya? Muy buena pregunta. Se puede poner profe, disculpe, se puede poner también objetos intangibles. Lo que sea, objetos intangibles o físicos. Ninguna, profe. Muy bien, Angie.